La ilustración, ¿la viste? Como estamos en invierno y tengo manga larga, no se ven los pelos como escarpias, pero es que esta canción... estoy sintiendo que muchos oyentes de Vive en este momento están diciendo ¡hala! ¿Cómo me gustaba mi Expediente X, verdad, Hugo Girao? Buenos días. Buenos días a todos. Y todas. Hay una generación ahí que esta serie nos impactó, ¿eh? Fox Mulder y Dana Scully. Escucha, y después fue peli, hicieron peli. Sí, pero ya no era lo mismo. Marina Requejo, buenos días. Buenos días. Acérquese usted al micro, ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo estupendo. Porque a Hugo le veo más con sus cositas de la asociación, para allá y para acá, pero a ti ya hacía tiempo, todo estupendo, la tienda bien. Todo bien, cuando quieras ya sabes que ahí tienes tu casa, como todos los oyentes, y encantada de atenderos. Recuerda dónde está, que ya que estás aquí aprovecha. En la Costanilla 30. En la Costanilla 30, ahí está. Bueno, yo tengo recuerdo, y lo he recordado en mis redes, que vinisteis a presentar las primeras jornadas del misterio, ¿no? Que ahí un poco, chicos, es donde nace esta asociación, ¿no? Hugo o Marina. Venga, Marina. Sí, precisamente ahí es donde nace la asociación, o sea, ahí nos reunimos y de repente es como que se nos encendió una bombilla y dijimos, 3 locos, vamos a hacer algo diferente de lo que quizás aquí en Zamora de momento nadie se ha atrevido a hacer. Y ahí empezamos. Hay gente, ¿cómo es el feedback de la gente con vosotros? ¿Hay gente que os dice, estos 3 están taraos? O... pues yo tengo cosas que aportar, me gustaría contaros mi caso. Yo creo que hay más gente que tiene que aportar que estamos locos, porque para decir que estamos locos, yo creo que todos estamos locos en esta vida y eso es maravilloso. Oye, y gracias, ¿eh? Sí. Yo prefiero estar un poco loca. En octubre de 2025 creo que he apuntado, no os acordáis, ¿no? Sí, por ahí sería. Sí. Ahora formalizáis la asociación como tal, ¿no? Estas semanas hemos visto en medios, estáis Nando Domínguez y vosotros dos. Contadme un poco cómo llegáis a esto ahora, en este momento de 2026. Bueno, Nando, te echamos de menos aquí, pero por cuestiones de trabajo no puede. Un abrazo, Nando. Bueno, formalizamos, yo creo que era... No era una necesidad imperiosa, pero sí que es verdad que somos 3 personas con 3 pensamientos muy dispares que se han juntado. ¿Y con perspectivas distintas? Sí, completamente. De hecho, lo sano, yo creo que lo sano de esta asociación es esto. Yo, por ejemplo, pues Marina y yo y Nando tenemos algunas conversaciones y en algunas no coincidimos en nuestra forma de pensar. Pero creo que es fundamental, que hay una cosa que se llama respeto, y como toda opinión es constructiva y como no hay una perspectiva, no hay una verdad absoluta que pueda, o sea, sobre un tema no hay nunca una verdad absoluta, porque si yo pongo un móvil en distintas perspectivas, sigue siendo un móvil en distintas perspectivas, en supino, en prono, en vertical, en horizontal, quiero decir. Entonces, pues eso es yo creo que es lo que realmente enriquece el nacimiento de esta asociación, que es 3 personas con 3 criterios distintos que hablan. Yo soy de la opinión que ciencia, religión y filosofía hablan de lo mismo, pero con distintas palabras. Cuando todos nos pongamos de acuerdo, vamos a entender que todos estábamos hablando de lo mismo, pero le poníamos nombres distintos. Pues bueno, pues yo a esto lo voy a llamar la supraconciencia, yo lo llamo Dios, yo lo llamo Alá, el otro pues lo llamará pues la madre Gaia. Quiero decir, al final la madre naturaleza, cada uno le pone un nombre, pero estamos hablando de todos de lo mismo. Entonces, cada cultura tiene un Dios y al final solo hay uno, ¿no? O una energía. Exacto. Marina, ¿cómo se complementan esas 3 miradas diferentes bajo tu punto de vista? Hugo ha contado un poco lo que siente. ¿Piensas más o menos eso? Pienso totalmente igual. De hecho, yo siempre digo lo mismo. La magia del hoy es la ciencia del mañana y así se ha venido demostrando a lo largo de los tiempos. Antiguamente a las brujas las llamaban brujas y era la que te daba un té de manzanilla cuando te dolía la tripa y decían, ¡ay, me ha sanado, me ha curado!, ¿no? Y ahora se ha demostrado científicamente los beneficios que tiene la manzanilla. Y a medida que la ciencia va evolucionando, porque es una ciencia muy materialista, cuando de ese pasito más a una ciencia más metafísica, que a algunos nos gusta llamar así, que creo que todavía está en pañales, vamos a poder dar respuesta a muchas de las cosas que hoy llamamos paranormal
o llamamos esotérica, pero que tiene para mí una base científica. O sea, aquí yo no dejo nunca la base científica, sino que es una parte de la ciencia que todavía no está descubierta. Y creo que tenemos, perdona interrumpirte, creo que tenemos muchos ejemplos en este momento. El doctor Gaona, San Segarra, que era un neurocirujano. O sea, que tienen 2 libros y que tienen libros en el mercado y que hablan de esa supraconciencia, hablan de esas experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que eso es muy interesante. O sea, yo suelo decir que donde hay humo... Está plagado de reels de personas contando sus experiencias en este sentido, ¿no? También hay que tener mucho cuidado ahora mismo con el tema de internet. Por supuesto, o sea, por supuesto. Pero digo que habrá de todo, pero hay gente que lo está diciendo. Entonces, Marina, Hugo... la Asociación del Misterio nace por una necesidad de que no había esto en Zamora y había gente que necesitaba contar su historia, o nace y luego os habéis dado cuenta cómo es el huevo o la gallina, cómo es esto. Nosotros pensamos que hay una necesidad para la gente que pueda contar sus experiencias sin necesidad de ser juzgada, pero también es verdad que lo hicimos de una forma que yo creo que es lo más maravilloso, que es hecha desde el corazón. O sea, primero fue la unión y después para plantearlo al resto de la gente, que pueda tener un lugar donde se pueda sentir entendido y acompañado. En la anterior entrevista, cuando presentasteis las Jornadas del Misterio, me encantó, echo de menos que esté Nando, ¿no? Que Nando ha tenido muchas experiencias en su pueblo y con su madre y las contó aquí. Marina, ¿tú quieres contarnos algo? Por experiencias hay muchas. Mira, le contaba a Nando que estuvimos grabando ayer un pequeño vídeo, que yo creo que una de las partes más fundamentales es que todos los niños ven cositas cuando son pequeños, ¿no? Y yo creo que eso nos pasó a todos y a mí me pasó. Pero hubo una época de mi vida, ya con 11 añitos, cuando ya eres un poco más consciente de la situación, que yo es cuando empecé a ver gente, por decirlo de alguna forma, que no estaba viva, ¿no? Entonces el primer impacto fue ver a una persona de cintura para arriba en mi habitación, y claro, era como, ¿y ahora cómo yo cuento esto, no? Porque... ¿Y sentiste miedo? No sentí miedo. ¿Era conocida para ti? ¿Qué va? Pero la recuerdo tal cual, ¿vale? O sea, podría describirla todavía, fíjate que han pasado años, no voy a decir la edad que tengo. Si estás estupenda, que le hemos hablado antes. Gracias, Patricia. Estábamos hablando de eso mismo, exactamente. Y todavía la recuerdo tal cual. Pero claro, date cuenta que yo soy la pequeña de 3 hermanos y con mucha diferencia. Entonces, el tema paranormal siempre ha sido como muy tabú, que parecía que solamente se contaba en algunos momentos en cenas de fin de año, cuando se reunía la familia. Y decía, bueno, ¿y a quién le cuento estas cosas, no? ¿Y cómo lo voy a contar? Y me sentí pues como desamparada. Pero gracias a Dios tuve el valor de decírselo a mi madre. Y le conté, mamá, me ha pasado esto. Y recuerdo que estaba fregando, además fue muy bonito, estaba fregando los cacharros, que entonces no había lavavajillas. Ni siquiera me miró, siguió fregando los cacharros y me dijo, hija, reza un Padre Nuestro porque es un alma que ha venido a pedirte ayuda. Eso significa que tu madre ya había tenido alguna experiencia. Efectivamente. Esto no es genético ni hereditario, ¿no? Dicen que hay una gran parte hereditaria. De hecho, mi niña es muy especial también para todas estas cosas. Mira, Marina, que yo vivo sola y luego me van a dar parraques. Hugo, ¿tú has tenido alguna experiencia? Varias. ¿Quieres contar esto? No, es no hay ningún problema. Es un poco un ejemplo claro. Yo no tengo problema en ese sentido. De hecho, voy a contar una historia que me ha ocurrido. O sea, yo hace unos años he estudiado para TECAE, para técnico en cuidados de auxiliar de enfermería, y yo sensiblemente no puedo precisar el tiempo, pero entre 6 meses y 1 año antes yo había estado en la casita, en la calle Argentina, donde ahora es Trilema. Yo me senté en el mismo pupitre donde yo me empecé a sentar 1 año después, y yo vi la clase. Y vi a la profesora que me iba a dar clase 1 año, o sea, 6 meses, 1 año antes de que eso ocurriera. Yo no sé si aquí se utiliza ese término, pero creo que se dice que yo tengo mediunidad de presciencia, o sea, de ver las cosas antes de que ocurran. ¿Vale? Pero que al final todos, sí que es verdad que todos hemos tenido algún tipo de situación en ese sentido. Recuerdo el accidente de Chernóbil, no sé si os acordáis, o sea, 1 semana antes de que ocurriera hubo gente que soñó con ese desastre. Entonces, pues hay cosas que parecen muy ilógicas al principio, pero que
si nos documentamos un poco, si le damos un poco la vuelta y le quitamos todo este misticismo, porque al final todo tiene una explicación lógica, si le quitamos ese misticismo y lo llevamos al campo de la razón, es más fácil de entender y más fácil de aceptar también. Las asociaciones de estudios del misterio de Zamora, exactamente qué entendéis por estudios del misterio. Quiero decir, alguien os cuenta vuestro caso o uno particular vivido en primera persona y os vais a dedicar a profundizar en eso, vais a recepcionar al resto para que os lo cuenten. ¿Qué va a consistir? Quizás es más amplio, ¿no? O sea, lo que estás contando, que se puede investigar sobre los casos o las necesidades de las personas, pero también sobre los estudios personales que cada uno hacemos, ¿no? A mí me gusta mucho la investigación. Me encanta. Entonces yo creo que es bonito poder contar las investigaciones que tú haces. A mí me encanta todo lo que es el tema de la simbología. Entonces, poder presentar tus estudios en simbología o tus estudios de alguien que se haya formado a nivel, pues no lo sé, de enseñanzas herméticas, que quiera compartir, porque al final no deja de ser algo que nos va a nutrir a todos y creo que eso es importante, creo que coge tanto una parte como la otra, o sea, la propia investigación que hace cada uno, los propios estudios que se pueden hacer e ir avanzando y el acompañamiento a otras personas. Y Marina, ¿cómo se combina curiosidad con pensamiento crítico? ¿Cómo se coordina eso? A ver, el pensamiento crítico tiene que ir muy unido, como tú dices, a la curiosidad, porque precisamente no podemos imaginarnos cosas sin haberlas pensado. Tiene que ser todo, hay una línea muy fina, como yo digo, entre la cordura y la locura en este mundo. Entonces nunca hay que traspasarla. Y el pensamiento crítico siempre tiene que estar ahí, porque si no, viviríamos en los mundos de Yuppie, tampoco sería algo real. Y lo que buscamos aquí es una realidad, no buscamos algo idealizado y algo que esté en los mundos. Y que la gente quede bien, que la gente, o sea, no buscamos ningún tipo de proselitismo. Es importante abordar este tema con rigor, o sea, sin prejuicios para empezar. Sí, ¿no? claro, Sí. claro. Y con rigor, porque igual que dices tú que en internet hay mucha gente que lanza mucho fake, también puede ir alguien a vuestra asociación a hacer lo mismo, ¿no? Sí, pero bueno, al final, vamos a ver, la puerta está abierta para todos, ¿no? Nuestro interés es el de informar, ¿no? Porque tenemos ideas, claro que esto está todo muy incipiente, que la gente entienda que nosotros estamos empezando, estamos dando los primeros pasos. Hay mucha gente, bueno, pero ¿y qué beneficios tenemos? El beneficio es el conocimiento al final, ¿no? Y nuestro interés por traer pues estos temas, abordarlos, pues yo qué sé, pues en talleres, en presentaciones, pues intentaremos pues hablar con las instituciones de manera a que podamos presentar pues temas de interés, incluso yo creo que yo ya había hablado con Marina y con Nando de hacer una exposición dedicada a estos temas del misterio, que el tema del misterio pues es como, vamos a ver, como en la ciencia, ¿no? Amplio, es amplísimo esto, ¿no? Sí, es muy amplio. Es muy amplio. ¿A ti qué temas te atraen? Principalmente. Dime, María. Sí, no, perdona un momentito, porque yo creo que por lo que ibas era la diferenciación entre si nos la están metiendo o no nos la están metiendo, que creo que era por donde iba la pregunta. Sí, ¿no? que puede ser que haya alguno que quiera... Efectivamente, pero también date cuenta que... no sé si por suerte o por desgracia, pero cuentan con 3 personas que llevamos muchísimo tiempo en este mundo. Es decir, ya no es fácil engañarnos. A Hugo, ¿cuántos años llevas dentro del mundo espírita? Yo llevo estudiando el espiritismo desde mis 26, tengo 50, entonces pues son casi 25 años. ¿Tú unos cuantos, Marina? Pues yo llevo 15 años estudiándolo de una forma muy brutal, por decirlo de alguna forma, y Nando ya nos conocemos, entonces... Hay cosas que te salen de ojo y las cosas que te salen de ojo ya directamente se eliminan. Y después hay cosas que vamos a estudiar a ver si realmente son o no. O sea, no es tan fácil el tema de contar. Yo creo que en este caso me voy a echar una flor con 3 ases. Échatela. Con 3 ases de la baraja. Vale. ¿Cómo fueron? Dime. No, perdón, más que nada, de la misma manera que recordemos que los psicólogos hasta hace 20, 30 años no estaban dentro del ámbito de la medicina. Y si bien recordáis, los llamaban los alienistas a principios de siglo. A esta gente que estudiaba ciertos comportamientos del ser humano a nivel psicológico, etc. etc. Quiero decir con esto, si incluso la ciencia ha sido un poco... por ejemplo, hay grandes científicos
que han hecho grandes descubrimientos, que han admitido la vida más allá de la muerte y fueron denostados por los suyos. Ian Stevenson era un científico que estudió durante más de 30 años la reencarnación, con pruebas, con un método científico, ¿no? Y este hombre pues, fue denostado por los suyos. Quiero decir, al final el misterio acaba por ser como la ciencia, ¿no? Yo propongo una teoría y vamos a indagar a ver qué es lo que vamos a encontrar, y lo que van a encontrar en esta asociación es mucho razonamiento. Aquí no, como bien decía Marina, aquí no nos vamos a subir por las ramas, vamos a intentar ser lo más lógicos posible, porque al final el misterio se tiene que buscar con lógica para que esto no se transforme con rigor porque si no esto es un circo, claro, cualquier cosa es misterio, lo que tú acababas de decir, es que ahora hay mucha gente en internet, pues ahora cada uno dice... Y con la IA ni os cuento. Exactamente. Porque con la IA se puede hacer una aparición en tu salón rápidamente. Exactamente, entonces ahora hay que desconfiar, de hecho, profesionales que estudien algunos avistamientos ovni, por ejemplo, en el caso de Nando. Sí, Nando cuando empezó a avistar, que a mí me lo contó hace muchos años en el pueblo, no había IA. Claro, no había... y es que ahora es un peligro, porque ahora es que casi no se puede distinguir, es que la IA está... Pero a veces ni siquiera es la IA. Yo os voy a contar un caso que me ha pasado hace muy poquito, es que me parece demencial. O sea, todas estas historias de internet, de gente que busca que fulanito de tal se enamore de mí, quiero hacer un amarre y quiero hacer tal, que yo siempre digo, por Dios, esas cosas, sí. Esas cosas lejos, cuanto más lejos, tengo un amigo mejor. Que dice, no están bien en casa. No están bien en casa, pero estas cosas funcionan, porque también hay que entenderlas y también funcionan, ¿vale? Pero detrás de todo eso también hay grandes estafas. Entonces, a mí me hizo mucha gracia cuando me dice un chico, no, porque yo le advertí, ¿no? Le advertí de las consecuencias que podía haber tanto a nivel energético como a nivel de que te engañe, porque una ya viene de vuelta de muchas cosas. Pero él decidió hacerlo. Yo, evidentemente, no soy quien para decir nada, yo solamente sigo el acompañamiento, pues para decirle, cuidado lo que hay aquí. Bueno, pues después de pagar supuestamente lo que era un amarre, me hace gracia porque me dice, me han pedido después de hacer esto que tengo que pagar 1.800 euros al diablo, cuidado, al diablo. ¿Tiene el número de cuenta al diablo? No, pero es que después te digo, eso es lo que pensé yo. Porque si no, la gente de mi familia va a empezar a morir. Y yo lo que le dije, porque esto fue en enero, digo, ¿qué pasa, que se va a ir de rebajas? Claro, o sea, pero a la gente con el miedo la acaban conquistando. Y esto es un gran peligro, ¿vale? Cuidado con esas hay que cosas, tener muchísimo hay gente cuidado. Muy vulnerable. Aquí con Luis Santamaría he hablado yo 1000 veces de las sectas. Sí. Y dice, te parecerá increíble, muchas de la gente que ha entrado en una secta, seguramente unos meses antes ha dicho, bueno, a mí no me pillan estos ni de coña. Te pillan en una época vulnerable, te entran por un lado que tú te hace más... Y puedes estar ahí. O sea, que totalmente. Cuidado, alerta de... Claro, ellos también y ellas son muy listos, ¿no? Y, claro. Bueno, ¿cómo salieron esas primeras jornadas? Que no sé si he hablado de esto con vosotros después, aunque ya ha pasado tiempo, y si hay intención de hacer unas segundas. Sí, obvio, ya hay fecha para las segundas. Ha salido muy bien, hemos tenido, pues la aceptación ha sido muy buena, y ya cuando acabaron las primeras ya nos estaban pues como que ya diciéndonos, venga, vamos, hay que organizar las segundas, ¿a quién vais a llamar? ¿A quién no vais a llamar? Y digo, calma, hombre, que vamos a ver cómo va. Gracias a Dios, es verdad que esto ha desembocado en la creación de la asociación y ya estamos preparando las segundas jornadas con invitados que todavía no podemos... Bueno, me las venís a contar. Ya te lo venimos, pero 29 y 30 de mayo. 29 y 30 de mayo, vale. Juega un papel importante la tradición y la cultura popular zamorana, quiero decir, en nuestra tradición, en nuestra cultura hay cosas de estas que no sabemos y que nos podéis contar. Hombre, todas las culturas provienen de lo que es la magia, ¿no? Yo no entiendo ninguna cultura sin su parte mágica, pero en todas, y si vas a cada pueblo, todas tienen una tradición, todas tienen una forma de algo diferente, desde un santo al cual le tenemos devoción, algo que ha pasado, que se ha ido contando. En esta casa de este pueblo no se entra porque dicen que no sé qué. Yo tengo una amiga que en un hostal de Villar de Ciervos, no, de Fermoselle, perdón, ahora sí, que le he dado con el codo. Que en un hostal de Fermoselle o de Villar de Fermoselle, creo,
en el que se alojó con su pareja, pues se tuvieron que ir porque había cosas que no les cuadraban. Quiero decir que... Sí, pero fíjate, tan simple como cuando la gente dice, en mi pueblo, yo qué sé, se ve o sea, un grajo... cosas interesantes. Sí, mucho. Sí, pero vamos con la superstición, yo creo, pero al final es lo que nos hace estar aquí, ¿no? Y nos hace quienes somos. Sí, sin duda. Hay potencial de grandes historias en Zamora y en la provincia en este sentido. En todos, vamos a ver, desde que la humanidad es humanidad, o sea, vamos a ver, el hombre primitivo... Hay mucho sensacionalismo con esto. Sí, el hombre... Claro, vosotros venís aquí a ponerle un poco... El hombre primitivo enterraba a sus muertos y la cabeza la dejaba de fuera, la cabeza del muerto, o sea, de la persona fallecida, la dejaba mirando hacia donde nace el sol. ¿Por qué? ¿No? Tiene que haber algún motivo para que... Había un instinto... El hombre primitivo, pues realmente el rayo, pues se le temía pues, a los grandes fenómenos de la naturaleza, porque el hombre primitivo ya tenía un instinto. Estábamos, con permiso, en pañales, ¿no? En ese sentido, pero sí que había un instinto y que había algo más allá, ¿no? ¿Qué responsabilidad se tiene cuando no se le puede dar una explicación clara a algo? Yo creo que, si me permites, yo en mi caso es admitir mi ignorancia, intentar estudiar la situación e intentar pues explicar, de la misma manera que la medicina no tiene respuesta para todo, y ahora pues meto las enfermedades raras como referencia, más de 7.000 no se han encontrado cura. Quiero decir que al final la ciencia también no tiene... Y fomentar el espíritu crítico. Claro, sin duda. ¿Ibas a decir algo, Marina? No, iba a comentar un poco como Hugo. ¿Cómo se financia esta asociación? ¿Se puede ser socio? ¿Va a haber una sede? Contadme un poco el intríngulis de esto. Sí, evidentemente nos vamos a mover gracias a los socios, que es una aportación de 20 euros al año, algo muy chiquitito, muy simbólico. Después la gente que nos quiera patrocinar también, y después un llamamiento a las administraciones también, que gracias a Dios la Diputación se está portando bastante bien también con nosotros. ¿Qué perfil de gente acude, por ejemplo, acudió a las jornadas o creéis que va a acudir a cada una de las actividades que organicéis? Yo creo que hay una gran heterogeneidad, porque al final las primeras jornadas fueron muy eclécticas. Hemos tocado muchos temas y al final, vamos a ver, la idea no es que la gente se percate y que entienda que nuestra labor no es una labor de intentar convencer a nadie de nada. No lo digo. ¿Vale? No es intentar convencer a nadie de nada, es que la gente tenga un sitio donde no haya esta vergüenza de es que no lo puedo contar en mi ámbito familiar, no lo puedo contar en mi ámbito... En un sitio donde se le escuche. Donde se le escuche y diga, te entendemos y vamos a intentar, pues cada uno con su conocimiento, pues o dar una respuesta, o por lo menos, si no podemos dar una respuesta, por lo menos escuchar a la persona, y que esa ansiedad de no entiendo lo que me está pasando o esto puede ser malo o bueno, pues que la persona por lo menos entienda. Ojo, que esto es muy importante. Yo de donde vengo, yo vengo de la doctrina espírita, de Allan Kardec, ¿no? La gente muchas veces, por ejemplo, eso es una anécdota muy... No sé de... Vale, el espiritismo... ¿Me puedes explicar de...? Sí, no, el espiritismo es una doctrina que fue codificada, no fue creada por Allan Kardec, pero fue codificada por Allan Kardec, que era Hippolyte Léon de Lizard-Rival, que era un francés, que pues a través, en una cantidad de sesiones de mesa mediúmnica, hizo una cantidad de preguntas, que el libro de los espíritus son 1019 preguntas y respuestas a varias preguntas que hizo Kardec. Kardec utilizó el método científico, o sea, él hacía preguntas a sobre cerrado y las entregaba a varios médiums para que respondieran a esa pregunta. Si 9 de cada 10 preguntas o 10 de cada 10 preguntas se respondían de la misma manera, ninguno de los médiums sabía que el otro sabía que esas preguntas, entonces él utiliza ese método. Si hay una misma respuesta a esa pregunta, pues es una verdad universal.
entre comillas, ¿no? Ninguno de los mediums sabía que, de hecho, él enviaba, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando que el Libro de los Espíritus nace en abril de 1857, fue toda una revolución, de hecho hubo un auto de fe aquí en Barcelona, se quemaron libros en la plaza pública porque decían que, claro, es que es una doctrina que realmente, pues, genera una esperanza muy grande, ¿no? Porque te explica, mira, hay esto y hay un porqué, ¿no? Pues es una fe razonada. Y claro, eso en ciertos ámbitos pues genera ciertas rencillas, ya no podemos controlar a la gente, etc, etc, etc. Entonces, la gente normalmente, por ejemplo, yo cuando hablo de espiritismo, no es nada más y nada menos pues que una doctrina pues de amor, igual, que, o sea, tú estás en el catolicismo, el otro está en el... quiero decir que al final... No tenéis un Dios al que rezar. Sí, nosotros, o sea, el espírita es cristiano, ajá, ¿vale? Porque considera que el espíritu con más calado moral que ha pisado la tierra ha sido Jesucristo, pero que no pone de lado nada. O sea, yo, por ejemplo, si yo también es verdad que no soy un espírita ortodoxo. Quiero decir que si viene un budista y me dice algo que me llene y que me aporte algo a mi vida, yo no lo voy a descartar, porque no es que tú eres budista, es que al final Jesús no era cristiano, Buda no era budista, es que al final la gran religión es el amor. Como nos tenemos que ir, quiero preguntaros a los dos, Hugo, ya que estás. ¿Has aprendido tú algo nuevo desde que comenzaste esta aventura? Sí, claro. Yo cada día que, ¿cómo es el dicho? No te irás a la cama sin aprender, ¿cómo es el dicho en español? Sí, ¿cómo es? Bueno, que nunca te echarás... Nunca te acostarás sin saber una cosa. Exactamente, pues en este sentido nunca hay, o sea, no hay que cerrarse a nada. Yo no solo estudio eso, yo cuando hay, por ejemplo, cuando hay temas que intentamos pues discutir Marina, Nando y yo, pues esa información que viene es siempre bienvenida porque aporta y yo creo que es algo que me enriquece como persona y como el conocimiento venga de donde venga, si es un conocimiento cabal y si es algo razonado, pues yo creo que a mí todo me aporta algo importante. Marina, ¿has aprendido tú algo nuevo desde que comenzó esta asociación? Siempre se aprende algo nuevo y sobre todo aprendo mucho de ellos, porque es lo que decía Hugo, cada uno tenemos una forma diferente de pensar, pero todas las formas son buenas y son maravillosas. Bueno, tiene redes sociales, tiene página web, sí. Ellos son Hugo Girau y Marina Arquejo, también está Nando Domínguez, al que le mandamos un abrazo. Si te interesa este mundo, pues ponte en contacto con ellos. Y una cosa muy breve. De la misma manera que hay varias ramas en la medicina, pues hay varias ramas en el misterio, ¿no? Entonces que la gente no, porque es que claro, uno está... Entonces al final todas convergen en un sentido. Solo quería dejar ese apunte porque me ha venido aquí y digo, bueno, pues... Pues bueno, yo estoy muy interesada en que me vayáis contando cómo va y si no, en mayo seguro que vengáis a presentar las jornadas. Muchas gracias. Cuando quieras, aquí estamos. Gracias a ti. Gracias a ti.